Hola. Hoy nos metemos con un tema del que se habla un montón, pero que igual no siempre se entiende del todo bien, el autismo. Vamos a explorarlo a fondo basándonos en un extracto bastante completo de Wikipedia. Hola, sí, es una fuente que recopila, bastante información y nos da una visión general interesante para empezar a tirar del hilo. Exacto. Formalmente se le llama trastorno del espectro autista, TEA, y lo que nos dice esta fuente es que se caracteriza, sobre todo por diferencias en cómo se comunica uno y cómo interactúa socialmente. Ujú. Y también, pues, una preferencia marcada por las rutinas, por lo que es predecible, ¿no? Un procesamiento sensorial diferente, intereses muy específicos y a veces comportamientos repetitivos. Eso es. Y bueno, todo el debate social que hay alrededor. Venga, vamos a desgranar esto. Perfecto. Y yo creo que es clave desde ya insistir en lo de espectro. Es que es fundamental. Sí, Significa una diversidad enorme. Las personas autistas son muy diferentes entre sí, las necesidades de apoyo varían muchísimo, desde gente totalmente independiente hasta personas que necesitan ayuda constante o que no usan el lenguaje hablado para comunicarse. La fuente da una visión general, pero esa variabilidad es lo primero a tener en cuenta. totalmente de acuerdo. Pues empecemos por ahí, por las características centrales que define la fuente. Según los manuales de diagnóstico, como el DSM-5, hay como dos grandes áreas, ¿no? Sí. Dos pilares, digamos. El primero, Diferencias persistentes en la comunicación y la interacción social. y el segundo. Patrones de comportamiento, intereses o actividades que son restringidos y repetitivos. Los llaman RRB a veces. Exacto, RRB. Si te parece, entramos un poco en las diferencias sociales, pero sin perdernos, que hay mucho detalle. Venga, La fuente destaca tres aspectos. Uno es la reciprocidad socioemocional. ¿qué eso qué es exactamente? Pues, a ver, es básicamente el toma y daca social. Cómo inicias interacciones, cómo respondes a otros, cómo compartes intereses o emociones. En la infancia, pues a lo mejor se ve en que hay menos balbuceo o cuesta más participar en juegos de ida y vuelta simples. Vale, Históricamente, esto se vinculó mucho con la teoría de la mente, esa capacidad de inferir lo que otros piensan o sienten. Aunque ahora hay otras teorías también. entiendo. ¿Y las otras dos áreas de diferencias sociales? La segunda es la comunicación no verbal. Aquí entra todo lo que no son palabras, el contacto visual, por ejemplo. Que a veces se dice que las personas autistas lo evitan. Sí, pero ojo, no siempre es por falta de interés. La fuente apunta a que para algunas personas puede ser incómodo, muy intenso, incluso agobiante. También incluye diferencias en usar o interpretar gestos, expresiones faciales, el lenguaje corporal o incluso el tono, el ritmo al hablar, lo que llamamos prosodia. A veces es más monótona o diferente. Vale, comunicación no verbal. ¿Y la tercera? La tercera tiene que ver con desarrollar, mantener y entender las relaciones. Puede que al principio parezca que hay menos interés en otros niños, pero la fuente dice algo interesante, ¿El qué? que las personas autistas a menudo conectan muy bien entre ellas, con otras personas autistas. Las dificultades surgen más en la interacción con personas no autistas. Ah, mira, Y lamentablemente esto se relaciona con que sufran más acoso escolar. Y también se menciona el masking. el camuflaje, ¿no? Intentar disimular los rasgos autistas. Eso es, un esfuerzo consciente por encajar, por parecer normal, que agota muchísimo y, según la fuente, se asocia con peor salud mental y diagnósticos más tardíos, sobre todo en mujeres. Y sobre esas dificultades en la interacción, la fuente menciona algo que le va una vuelta interesante, el doble problema de empatía. Sí, esa idea es muy potente. ¿Qué significa? Pues que no es solo que la persona autista tenga, digamos, dificultades para leer a la persona no autista, es que la persona no autista también tiene muchas dificultades para entender la perspectiva, la comunicación, la forma de estar en el mundo de la persona autista. O sea, que la barrera es mutua, no es un déficit solo en un lado. Exacto. Es una falta de entendimiento en ambas direcciones. Cambia bastante el foco, ¿verdad? Deja de poner toda la carga de la dificultad en la persona autista. Desde luego. Vale, eso cubre el primer bloque, el de la interacción social. Y el segundo, los patrones restringidos y repetitivos, los RRB. Pues para el diagnóstico se necesita que se cumplan al menos dos de los criterios dentro de este bloque.
La fuente los agrupa en varias categorías. A ver cuáles. Pues mira, unos son los movimientos, vocalizaciones o uso de objetos repetitivos, lo que a menudo se llama stimming. Como aletear con las manos o balancearse. Sí, exacto. O alinear juguetes, dar vueltas a objetos, repetir sonidos, palabras o frases enteras. Eso es la ecolalia. Que a veces se ven como algo raro o a eliminar. Claro, pero es importante entender, y la fuente lo recoge, que estos comportamientos suelen tener una función. Muchas veces son una forma de autorregularse, de calmarse ante el estrés, la ansiedad o una sobrecarga sensorial. No son, digamos, tics sin sentido. O sea que entender para qué sirven es más útil que intentar suprimirlos sin más. Justo. Ahí está el cambio de enfoque que se está proponiendo desde muchos ámbitos. Otra categoría es la insistencia en la invarianza. ¿Eso qué es? Rutinas. Sí, una fuerte necesidad de que las cosas sean iguales, de seguir rutinas muy específicas. Y claro, una dificultad muy grande, a veces con reacciones muy intensas, ante cambios inesperados, incluso si son pequeños. ¿Vale? Intemo. ¿Qué más? Pues los intereses intensos y muy focalizados. A veces se les llama intereses especiales. ¿Ah, sí? ¿Eso he oído? Que se meten a fondo en un tema. A fondo es poco. Pueden ser increíblemente absorbentes. Una pasión por temas muy concretos. Dinosaurios, trenes, sistemas de clasificación, lo que sea. Y esto puede ser una fuente enorme de placer, de conocimiento experto, de identidad. A veces se relaciona con el concepto de monotropismo, esa tendencia a enfocar la atención intensamente en pocas cosas. Interesante. ¿Y la última categoría de RRB? La reactividad sensorial. Respuestas que son diferentes a las habituales ante estímulos sensoriales. Puede ser hipersensibilidad. Que te molesten mucho las luces, los ruidos, las etiquetas de la ropa. Exacto. O hiposensibilidad. Parecer indiferente al dolor, al frío, al calor. O necesitar estímulos muy intensos. O incluso una fascinación por ciertas luces o movimientos. Es un perfil sensorial muy particular en cada persona. Todo esto dibuja un cuadro muy diverso. Y la fuente menciona más cosas, ¿no? Aparte de estos dos grandes bloques. Sí, claro. Por ejemplo, el desarrollo del lenguaje. Puede haber retraso o incluso ausencia de lenguaje hablado en algunas personas, lo que se llama autismo no verbal. O al contrario, hiperlexia, que es aprender a leer muy pronto, a veces antes de hablar bien. O sea que no es verdad eso de que todas las personas autistas no hablan o hablan raro. Para nada. Es un espectro también en eso. Y hay un punto muy importante y muy serio que la fuente destaca, la salud mental. Uf, sí. ¿Qué dice? Pues que hay un riesgo significativamente más alto de tener problemas de salud mental asociados. Hablamos de ansiedad, de depresión. Las tasas son mucho mayores que en la población general. ¿Y se sabe por qué? Bueno, es complejo. Influyen factores como las dificultades sociales, el aislamiento, el sentirse diferente, el esfuerzo del masking que decíamos, y también, tristemente, ser víctima de acoso o abuso, que es más frecuente. Qué duro. Sí. Y ligado a esto, la fuente también menciona un riesgo más elevado de autolesión, no con intención suicida necesariamente, sino a veces como forma de comunicar malestar, regularse o por factores neurológicos. Y, lamentablemente, también un riesgo mayor de ideación suicida y de intentos de suicidio. Son datos muy preocupantes que subrayan la necesidad de apoyo adecuado. Es fundamental tener eso en cuenta. Totalmente. Y la fuente también describe otras experiencias comunes, aunque no sean diagnósticos formales. El burnout autista, que es un estado de agotamiento físico, mental y emocional extremo, muchas veces ligado al masking y a la sobrecarga crónica. Vale. También la inercia autista, esa dificultad tremenda para empezar tareas, pero también para cambiar de una a otra, o para parar una vez que has empezado. Como quedarse atascado. Algo así. Y luego están las crisis, los meltdowns, que son como una explosión hacia afuera por sobrecarga, gritos, llantos, agitación, y los shutdowns, que es más una implosión, un cierre hacia adentro, quedarse bloqueado, sin poder hablar o moverse. Son respuestas a sentirse completamente desbordados sensorial o emocionalmente. Entiendo. Vaya panorama más complejo. Y parece que además el autismo no suele venir solo. La fuente habla de condiciones concurrentes, ¿verdad? Las famosas comorbilidades. Sí, es muy frecuente. Casi más la norma que la excepción, diría yo. Y esto, claro, complica a veces el diagnóstico porque los síntomas se pueden solapar. ¿Cuáles son las más comunes, según la fuente?
Pues mira, el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es súper común. Las cifras varían, pero pueden rondar el 30% o más. Anda. También los trastornos de ansiedad son muy frecuentes. Y la depresión. La epilepsia también tiene una prevalencia mayor que en la población general, sobre todo si hay discapacidad intelectual asociada. ¿Y la discapacidad intelectual siempre va junta? No, para nada. Antes se pensaba que era más común, pero con los criterios diagnósticos actuales, más amplios, que incluyen a personas sin DI, lo que antes se llamaba Asperger, por ejemplo, la proporción ha bajado. La fuente habla de un 30-40%, pero es una cifra que está en revisión constante. Vale, o sea que la mayoría de personas autistas no tienen discapacidad intelectual. Exacto. Luego también menciona el TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, que a veces es difícil de distinguir de los intereses intensos o las rutinas. Problemas de sueño, que son muy habituales, sobre todo en la infancia. Problemas gastrointestinales también. Vaya. Y dificultades motoras. Eso también es muy prevalente. Torpeza, problemas de coordinación, lo que se llama dispraxia, e incluso una tasa más alta de hipermovilidad articular, como el síndrome de Ehlers-Danlos. Y bueno, también menciona una posible mayor frecuencia de disforia de género, aunque dice que la evidencia todavía es tentativa. Madre mía, es que es un montón de cosas a tener en cuenta para un buen diagnóstico y apoyo. Desde luego, reconocer y tratar estas condiciones concurrentes es vital, porque impactan muchísimo en la calidad de vida. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta del millón. ¿De dónde viene? ¿Qué dice la fuente sobre las causas del autismo? Pues la respuesta corta es que no se sabe la causa exacta. Es complejo y es multifactorial, eso seguro. O sea, no hay una única causa. No. Lo que sí parece clarísimo es que la genética juega un papel principal. Los estudios con gemelos muestran una heredabilidad muy alta. ¿Pero se conocen los genes exactos? Es complicado. No es un solo gen, como en algunas enfermedades genéticas. Se habla de cientos de genes implicados, cada uno probablemente con un efecto pequeño, pero que interactúan entre sí y, ojo, también con factores ambientales. Ujú. Estos genes influyen en cómo se desarrolla el cerebro, cómo se conectan las neuronas, en los neurotransmisores. Cosas así. A veces son mutaciones raras, otras veces variantes genéticas más comunes. También se habla de mutaciones de novo, que aparecen espontáneamente y no se heredan. Vale, genética compleja. ¿Y qué más? ¿Factores ambientales? Se investigan. La fuente menciona algunos factores que podrían aumentar ligeramente el riesgo, como la edad avanzada de los padres, sobre todo del padre, algunas complicaciones durante el embarazo, diabetes gestacional, ciertas infecciones, o la exposición a algunos medicamentos durante la gestación, como el ácido valproico, que se usa para la epilepsia. ¿Pero son causas directas? La fuente es bastante cauta aquí. Dice que los resultados de los estudios a menudo son inconsistentes y que pocos vínculos están firmemente establecidos. Lo que sí deja meridianamente claro, y esto es crucial, Dime. es que la crianza, el estilo de los padres, la falta de cariño, nada de eso causa autismo. Eso hay que subrayarlo 1000 veces, ¿verdad? Por todo el daño que hicieron teorías antiguas. Exacto. La fuente dedica un apartado a desmontar hipótesis refutadas. Menciona la terrible teoría de la madre nevera, de los años 50 y 60, que culpaba a las madres frías y distantes. Está totalmente desacreditada científicamente, pero causó un sufrimiento y una culpa inmensos. Terrible. Y también aborda de forma muy clara la hipótesis de las vacunas. Ah, el tema recurrente. La triple vírica, el mercurio. Pues la fuente es tajante. Esa teoría se basa en un estudio fraudulento de 1998, cuyo autor perdió su licencia médica. Desde entonces, montones de estudios enormes, con millones de niños, han demostrado una y otra vez, de forma contundente, que no existe ningún vínculo entre las vacunas y el autismo, ni la triple vírica, ni el timerosal, que ya casi no se usa. Es que parece mentira que todavía haya gente que lo crea. Ya. Pero es así. Y es peligroso, porque el miedo infundado ha hecho que bajen las tasas de vacunación y que resurjan enfermedades que teníamos controladas. La ciencia es clara. Las vacunas no causan autismo. Punto. Entendido. Genética compleja, algunos posibles factores de riesgo ambiental aún por confirmar bien, y nada de culpas a padres ni a vacunas. Vale. ¿Y cómo se clasifica todo esto hoy? Hablaste del espectro. Exacto. Los manuales actuales, el DSM-5-TR y la CIE-11, usan el término paraguas trastorno del espectro autista, TEA.
Esto unifica diagnósticos que antes estaban separados, como el autismo clásico, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil. ¿Y por qué espectro? Pues para reflejar esa enorme variabilidad de la que hablábamos. No es una línea recta de poco autista a muy autista. Es multidimensional. Puedes tener muchas habilidades en un área y muchas dificultades en otra. El DSM-5, por ejemplo, intenta capturar esto con niveles de necesidad de apoyo 1, 2 y 3, pero es una simplificación. Ya. Y hay todo un debate actual que la fuente también recoge sobre si los criterios diagnósticos actuales capturan bien toda la diversidad del espectro, sobre todo en mujeres o adultos. Y también una tendencia fuerte, impulsada por la comunidad autista, a usar un lenguaje más neutro y afirmativo, hablar de características en lugar de déficits o síntomas y evitar la idea de cura. Lo que nos lleva directos al manejo y las intervenciones. Si no es algo a curar, ¿cuál es el objetivo entonces? Muy buena pregunta. Y aquí, como en casi todo lo relacionado con el autismo, hay diferentes perspectivas, a veces enfrentadas. A ver, Por un lado, está el modelo más médico o rehabilitador tradicional, que se enfoca en reducir los síntomas o déficits, en enseñar habilidades para que la persona se ajuste mejor a las expectativas sociales, para que sea más independiente según los estándares neurotípicos. vale. Y por otro lado, está el enfoque que surge del movimiento de la neurodiversidad que defiende la propia comunidad autista. Este enfoque pone el énfasis en mejorar la calidad de vida, en apoyar la comunicación funcional, sea verbal o no, en ayudar a gestionar la ansiedad, la sobrecarga sensorial, la inercia, y en abordar conductas que realmente causan daño a uno mismo o a otros, pero sin intentar cambiar los rasgos centrales del autismo, respetando la forma autista de ser, sentir y procesar el mundo. Entiendo. Son enfoques bastante distintos. Sí, y la fuente repasa diferentes tipos de intervenciones. Menciona que la evidencia sobre la eficacia de muchas de ellas tiene limitaciones, aunque se está avanzando. ¿Qué tipo de intervenciones menciona? Pues hay muchas, no farmacológicas. Educación especial intensiva, terapia del lenguaje, terapia ocupacional para habilidades de la vida diaria, entrenamiento en habilidades sociales, terapia cognitivo-conductual, TCC. Y supongo que menciona el ABA, ¿no? El análisis conductual aplicado. ¿Se oye mucho? Sí, claro. Lo describe como un enfoque que usa principios del aprendizaje, como el refuerzo, para enseñar conductas consideradas socialmente relevantes o adaptativas. La fuente dice que hay evidencia de que puede ser eficaz para mejorar ciertas habilidades, como el lenguaje o la adaptación, sobre todo en niños pequeños. Pero creo que también hay críticas, ¿no? Muchísimas. Y la fuente las recoge. Se cuestiona la ética de algunas técnicas pasadas y presentes. El énfasis tan fuerte en la conformidad y en hacer que el niño aparezca no autista. El riesgo de que ignore las necesidades internas y el estrés que supone para la persona. El posible fomento de la dependencia del terapeuta. Hay un debate muy intenso sobre si el ABA respeta realmente la neurodiversidad o si intenta normalizar. Tela. Es un tema delicado. Sin duda. También se habla mucho de la importancia de la inclusión educativa y laboral. Crear entornos que se adapten a las necesidades autistas, no al revés. ¿Cómo? Pues con estrategias como el Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA, que beneficia a todos los estudiantes, ofreciendo predictibilidad, rutinas claras, opciones para regularse sensorialmente, espacios tranquilos, apoyos para las funciones ejecutivas, planificación, organización. El marco SPACE que menciona, sensorial, predictibilidad, aceptación, comunicación, empatía, es interesante. Suena bien, pero ¿se aplica? Pues la realidad es que queda mucho camino. La fuente señala las altas tasas de desempleo y subempleo entre adultos autistas. Siguen existiendo muchas barreras: falta de comprensión, rigidez en los entornos laborales, sobrecarga sensorial, dificultades en la comunicación. Se necesitan más ajustes razonables, horarios flexibles, teletrabajo, instrucciones claras, formación a compañeros. Queda claro que el entorno es clave. ¿Y qué hay de los medicamentos? Pues la fuente es muy clara en esto. No hay medicamentos que traten las características nucleares del autismo. No hay una pastilla para ser menos autista. Vale. ¿Y entonces para qué se usan? Se usan para tratar las condiciones concurrentes que comentábamos antes. Si hay TDAH, se pueden usar estimulantes, aunque la fuente dice que a veces son menos eficaces o tienen más efectos secundarios que en personas con TDAH sin autismo. Si hay ansiedad o depresión, pues antidepresivos o ansiolíticos.
Ya. Y luego están los antipsicóticos, como la risperidona y el aripiprazol. Estos sí están aprobados en algunos países, como Estados Unidos, específicamente para tratar problemas graves de irritabilidad, agresión o autolesiones en niños y adolescentes autistas. Pero son la solución. Hay que tener mucha precaución. La fuente menciona que tienen efectos secundarios importantes: aumento de peso, somnolencia, efectos metabólicos. Organizaciones como el NHS en Reino Unido advierten contra su sobreprescripción. No son para las rabietas normales, sino para situaciones muy concretas y graves, y siempre valorando muy bien los riesgos y beneficios. Entendido. Mucha cautela con los fármacos. Exacto. Y más cautela aún, o directamente rechazo, con las llamadas terapias alternativas sin evidencia científica. La fuente advierte seriamente contra prácticas peligrosas. ¿Como cuáles? Pues menciona la terapia de quelación para eliminar supuestos metales pesados, que no solo no funciona, sino que ha causado muertes. Las soluciones basadas en lejía, como el MMS, que son tóxicas, la terapia SIS, que rechaza las vacunas y usa suplementos peligrosos, la oxigenoterapia hiperbárica, nada de esto tiene base científica para el autismo y puede ser muy dañino. Qué barbaridad que se ofrezcan esas cosas. Ya. Y también mencionan las dietas sin gluten y sin caseína. Dice que no hay evidencia sólida para recomendarlas de forma generalizada para el autismo. Pueden ser necesarias si hay celiaquía o alergias específicas, claro, pero como tratamiento para el autismo en sí, no. Y si se hacen sin supervisión, pueden provocar déficits nutricionales. Vale, mucho cuidado con las pseudoterapias y las dietas milagro. ¿Hay algo emergente que sí parezca prometedor? Sí, la fuente menciona algunas cosas con resultados iniciales positivos, aunque se necesita más investigación. La TCC y el mindfulness, adaptados para adultos autistas, parecen útiles para manejar la ansiedad y la depresión. La musicoterapia y la terapia asistida por animales también muestran potencial para mejorar la comunicación o reducir la irritabilidad en algunos casos. Bueno, al menos hay líneas de investigación abiertas. Cambiando de tercio, ¿qué nos dice la fuente sobre quiénes son las personas autistas? ¿Hay datos demográficos? Pues dice que el autismo ocurre en todos los grupos demográficos, en todos los países, en todas las etnias y niveles socioeconómicos. No entiende de fronteras. ¿Y cuánta gente hay? La prevalencia. La OMS estimó hace unos años, creo que en 2021, alrededor de 1 de cada 100 niños a nivel mundial. Pero las cifras varían mucho por países. En Estados Unidos el CDC da cifras bastante más altas. Creo que la última era 1 de cada 36 niños en 2020 o incluso más reciente, 1 de 31 en 2022. 1 de cada 31. Es muchísimo. ¿Por qué esa diferencia? ¿Hay más autismo ahora? Es la gran pregunta. La mayoría de expertos cree que este aumento en las cifras se debe sobre todo a una mayor conciencia social y profesional, a mejores herramientas de diagnóstico y a que los criterios se han ampliado para incluir a personas que antes no recibían el diagnóstico, no necesariamente a que haya un aumento real de casos por causas ambientales desconocidas, aunque no se descarta del todo. Entiendo. Mejor detección y criterios más amplios. Eso parece lo principal. También se sigue diagnosticando más en hombres que en mujeres, como 3 veces más. Pero aquí también hay debate, Porque... porque se sospecha que hay un sesgo diagnóstico, que el autismo en mujeres y niñas puede manifestarse de forma diferente, quizás con menos comportamientos externalizantes y más masking, y por eso pasa más desapercibido o se confunde con otras cosas como ansiedad o timidez extrema. Interesante. ¿Algún otro dato demográfico? Sí, la fuente menciona que estudios recientes sugieren una mayor probabilidad de que las personas autistas se identifiquen como LGTBI+ en comparación con la población general. Y también una mayor probabilidad de ser no teístas o no religiosos. Son correlaciones que se están empezando a estudiar más. Curioso. ¿Y qué dice la fuente sobre el pronóstico? ¿Cómo evolucionan las personas autistas a lo largo de la vida? Pues en general se considera una condición para toda la vida. Los rasgos nucleares suelen persistir. Aunque es verdad que algunas personas, con apoyos y desarrollo personal, pueden llegar a no cumplir todos los criterios diagnósticos en la edad adulta, o aprenden a enmascarar muy bien. ¿Y la independencia? Ahí hay mucha variabilidad. La fuente cita que un porcentaje alto, quizás hasta el 85%, necesita algún tipo de apoyo para una vida totalmente independiente en la adultez.
Pero esto depende mucho de factores como tener lenguaje funcional antes de los 6 años, un cociente intelectual en el rango promedio o superior y poder desarrollar habilidades laborales. O sea que el apoyo es clave. Fundamental. Con los apoyos adecuados y un entorno que comprenda y se adapte, la fuente subraya que las personas autistas pueden participar plenamente en la sociedad y tener vidas satisfactorias y significativas. No es una sentencia a no poder lograr cosas. Vale, eso es importante. Y ya para ir terminando, llegamos a la parte de sociedad y cultura. Aquí es donde entra fuerte el movimiento de la neurodiversidad, que ya hemos ido mencionando. Exacto. Es un cambio de perspectiva muy importante que ha surgido en las últimas décadas, impulsado en gran medida por las propias personas autistas. ¿En qué consiste exactamente? Pues, a ver, la idea central es que el autismo y otras condiciones como el TDAH, la dislexia, etcétera, no son enfermedades o trastornos que haya que curar o erradicar, sino que son variaciones naturales en el neurodesarrollo humano, parte de la diversidad neurológica de nuestra especie, Como la biodiversidad, pero en el cerebro. algo así. Entonces, desde este paradigma, se aboga por la aceptación, el respeto y la inclusión de las personas neurodivergentes tal y como son. Se pide que las terapias se centren en mejorar la calidad de vida y las habilidades de afrontamiento, no en normalizar. Y se reivindican derechos civiles, reconociendo a la comunidad autista como una minoría neurológica que a menudo sufre discriminación. Suena muy lógico y empoderador, pero la fuente también dice que hay controversias dentro del propio movimiento, ¿no? Sí, como en todos los movimientos sociales grandes y diversos, la fuente señala un debate sobre si el paradigma de la neurodiversidad representa bien las necesidades y experiencias de todo el espectro autista, especialmente de aquellas personas con altas necesidades de apoyo, con discapacidad intelectual severa o que no tienen lenguaje verbal. Porque algunos críticos argumentan que el discurso se centra mucho en personas autistas con más habilidades de comunicación o académicas, lo que antes se llamaba Asperger, y que quizás se minimizan las dificultades reales y la necesidad de intervenciones intensivas que tienen otras personas del espectro. También hay debates sobre quién tiene la voz cantante en el movimiento y si sus perspectivas son realmente universales para toda la comunidad. Entiendo. Es un debate complejo y en evolución. Sin duda, es importante conocer estas tensiones internas también. Y hablando de dificultades, lamentablemente la fuente confirma lo que ya sospechábamos. La discriminación es una realidad para muchas personas autistas. Desgraciadamente sí. La fuente reporta que sufren discriminación directa e indirecta en muchos ámbitos. En la escuela, buscando trabajo, en el propio sistema sanitario, a menudo basada en prejuicios, en la percepción de que son diferentes o simplemente por falta de ajustes y comprensión. Y esto puede llevar a la exclusión, al aislamiento y, en casos extremos, a situaciones de abuso o violencia. Qué triste que siga pasando. Mucho. Y la fuente incluso menciona implicaciones legales en algunos países, como restricciones para obtener el carnet de conducir, poseer armas o acceder al servicio militar basadas únicamente en el diagnóstico. Tela. Bueno, pues haciendo un resumen de toda esta inmersión tan densa, queda claro que el autismo, según lo describe esta fuente, es un espectro increíblemente variado, con unas bases biológicas complejas que todavía se están investigando a fondo, Ujú. y con unas características muy diversas, que van desde la forma de comunicarse e interactuar, hasta los intereses y la manera de procesar el mundo sensorialmente. Y todo esto en un contexto social y de manejo que está cambiando muchísimo, con ese debate entre el modelo médico y el de la neurodiversidad. Totalmente. La información que hemos repasado refleja muy bien cómo ha evolucionado la comprensión del autismo. Hemos pasado de visiones muy limitadas, a menudo cargadas de estigma y culpa, a una visión mucho más rica, más compleja y esperemos cada vez más respetuosa con la experiencia autista real. Pero vamos, que el camino sigue. Sin duda. Y para dejar algo ahí flotando para quienes nos escuchan, una reflexión final que se desprende de todo esto y que la propia fuente sugiere, ¿no? Si de verdad empezamos a asumir la idea de la neurodiversidad y somos conscientes de las barreras y la discriminación que todavía existen, ¿cómo podríamos, como sociedad, dar un paso más allá de la simple tolerancia o de hacer ajustes mínimos? ¿Cómo podríamos empezar a valorar de verdad e incluso aprovechar las perspectivas, las habilidades y los talentos únicos que las personas en el espectro autista aportan al mundo? Buena pregunta para cerrar. Pues con esa pregunta en el aire, lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.